buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre de COFIDE Capacitación Empresarial, sean bienvenidos a Foros COFIDE. El tema que nos ocupa el día de hoy es Hablemos de ética para la profesión contable. Para el desarrollo de este tema contamos con la participación de la maestra Trilce Fabiola Ovilla Bueno. Trilce, muy buenas tardes. Muchas gracias, Trilce, por aceptar esta invitación y darte la oportunidad y el tiempo para compartir con nuestra audiencia tu experiencia, tus conocimientos. Muchas gracias, Trilce. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Alicia. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta, muy feliz de poder estar participando en estos foros de difusión de temas, a mi juicio, tan relevantes como son la ética profesional en los distintos ámbitos en los que nos desenvolvemos. Una felicitación a COFIDE por organizar este tipo de eventos y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Oye, Trilce, pues mira, sabemos que tú eres pues experta en este tema, digo, tan es así que hasta hiciste una gran investigación para ser autora de un libro, justamente que recientemente lo publicaron, ¿no? ¿Es así, Trilce? El tema de ética. Así es, tengo yo digo que es el honor, porque cuando uno escribe un libro es como un hijo, ¿no? Y es desde la planeación hasta la elaboración y verlo materializado en una publicación. Efectivamente, este año salió Ética Profesional del Jurista por Tirano Blanch, pero es un trabajo que desde hace año y medio venía yo realizando. Este libro en concreto está enfocado para los abogados, ¿no? Porque es profesional del jurista, pero obviamente en la parte, porque hablo de los códigos justamente, ¿no? Regulatorios de la conducta ética de los profesionales jurídicos. Pero obviamente en la parte general tocamos los temas relativos a la ética profesional, ¿no? Que es aplicable obviamente para todas las profesiones y también hacemos un desglose entre la diferencia de moral y ética, que obviamente es inherente a todos los seres humanos. Muy sí, bien. Pero este año salió. Muchas gracias. Ya me hice la propaganda, gracias por el foro. Muy bien. Oye, Trilce, pues, ¿qué te parece que empecemos con nuestra agenda que traemos aquí el día de hoy y que empecemos con el primer tema, que justamente tiene que ver con la ética profesional del contador público? A ver, tú, tu punto de vista como abogada, Trilce, a ver qué nos puedes comentar. Me encanta el tema, ¿no? La verdad, muchas gracias. Yo tendría que empezar por hablar de la ética en general, si me lo permites, para irnos posicionando, ¿no? Lo primero que tendría que hablar es hablar de lo que debamos entender o lo que se entiende para estos efectos por ética. Porque muchas veces, aunque todos seamos seres éticos, ¿no? Al ser seres sociales, muchas veces no tenemos tan claro cuál es la diferencia entre ética y moral. Cuando hablo de moral, hablo exclusivamente de un plano individual, de juicios valorativos que tenemos los seres humanos en función de nuestra ideología, creencias, condiciones materiales, y hacemos juicios de lo que es bueno o malo, ¿no? Básicamente. La ética, obviamente, tiene una relación directa con la moral, pero aquí, cuando hablamos de la ética, hablamos que es una reflexión racional que hacemos en la cual se realiza un estudio sistematizado de un conjunto de valores y de actos humanos. Entonces, la primera gran diferencia es que aunque puede haber una ética profesional que existe, igual que la moral que es individual, la primera gran diferencia es que la moral se queda en un ambiente privado solamente, mientras que la ética forzosamente sale a un ambiente público, aunque sea una ética personal y luego una ética profesional. ¿Por qué? Porque es un estudio sistematizado de los valores y los principios. Cuando hablamos de ética profesional del contador público en concreto, aquí lo que tenemos que ver y estudiar y analizar, comprender, y algo que es muy importante, compartir, ¿no? Son los principios y valores. Precisamente ustedes la tienen, entre comillas, un poquito fácil, porque en su profesión existe un código de ética, ¿no? Ya existe un código de ética del contador público, entonces eso nos da muchas luces y nos da muchas directrices. Y ahí vienen los valores, ¿no? Algunos de los valores del código ético, pues puedo hablar obviamente que es la integridad, la objetividad, la diligencia profesional, el comportamiento profesional, etcétera. Ahorita platicamos más de estos valores, ¿no? Pero a lo que voy es que cuando hablamos de la ética profesional del contador público, tenemos que decir que estamos dentro de un ámbito de una ciencia normativa, que esto también es un plus que tenemos, porque como ustedes saben, y si no yo se los comento, las ciencias normativas, como su nombre lo indica, ya están establecidas o ya hay pautas de comportamiento.
y entonces sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Por eso es que es un plus hablar de una ciencia normativa. Cuando hablamos de una ciencia de causalidad, no sabemos qué va a pasar. Hay una causa y va a haber un efecto, pero muchas veces no sabemos cuál es el efecto, ¿no? Como tal. Sin embargo, cuando hablamos de ciencias normativas, sabemos cuál es el efecto. O sea, es decir, si yo incumplo con los principios, objetivos, valores del Código de Conducta Ética del Contador Público, va a pasar algo. Va a haber una sanción y sé cuál es la sanción. Pero bueno, como les venía yo diciendo, entonces cuando hablamos de una ciencia causal, sabemos exactamente cuál va a ser la consecuencia o cómo se va a aplicar la consecuencia. Pero también algo que es muy interesante es que podemos prevenir las causas. Un poquito más adelante seguramente lo platicaremos, y si no, lo platicaremos seguramente en algún curso que daremos el próximo mes, y que aprovecho para hacerle publicidad. No me dejen sola, no sean así, inscríbanse, ¿no? Que hablaremos de estos temas. Existen amenazas, y nos dicen también cuáles son las amenazas, cómo podemos evitar estas amenazas, ¿no? Para no incumplir los códigos, el código ético. Pero si llegara a pasar y las incumplimos, aquí es muy interesante y muy importante decirles que no importa por qué las incumplimos, porque estamos ante dos supuestos. Uno, las incumplimos porque quisimos, sabíamos, y vamos a aceptar la consecuencia. Pero no importa si no sabíamos que las estábamos incumpliendo, y de ahí la importancia de este tipo de foros que le den la difusión, ¿no? El desconocimiento de la ley no impide su cumplimiento. Entonces, yo puedo cometer algún tipo o caer en algún tipo de conducta no permitida desde el punto de vista del código ético, y voy a ser acreedora a una sanción. Y son sanciones desde amonestaciones privadas, amonestaciones públicas, hasta, por ejemplo, impedirme el ejercicio profesional si nos vamos a una cuestión ya legal, ¿no? Y aquí es el plus, y por eso es que tuve el alto honor de que me invitaran a platicar con ustedes, porque ustedes dirán, ¿por qué una abogada hablándome del código de conducta ética, ¿no? De los contadores? Porque muchas veces esto acaba en litigios, o sea, puede llegar a ser tan grande, ¿no? El problema ético, y derivar en otro tipo de situaciones que incluso puede acabar en un litigio, y ustedes pueden terminar estando demandados por daños y perjuicios, por ejemplo, o estar acusados de negligencia profesional, y tendrán que recurrir, ¿no? Justamente a un abogado para su defensa. La intención de esto es de presentarles un poquito el panorama y decirles cómo evitar el caer en estas situaciones, que insisto, puede ser a propósito, o sea, es decir, que yo sepa que estoy cayendo o posiblemente cayendo en estos supuestos, o puede ser sin querer, ¿no? Sin saber, que sería lo más grave, y en este caso la intención de compartir el conocimiento es precisamente el evitar, ¿no? Este tipo de situaciones. Oye, Alicia, tú interrúmpeme cuando quieras, yo hablo mucho, yo puedo aventarme, ¿no? 3 horas hablando yo sola, entonces tú interrúmpeme cuando quieras. Yo siempre digo que me gusta empezar, cuando hablo de los cursos de ética en general, me gusta empezar a mí con una frase de Hans Kelsen, que es un teórico jurídico, mi formación es de abogada, como ya me hicieron favor de presentarme, pero creo que nos queda muy bien a todos, ¿no? Porque Hans Kelsen decía, salgámonos del campo de la ciencia, pongámonos todos por igual en el campo de la ética. Y me gusta esta frase porque creo que da en el clavo. Cuando hablamos de cuestiones éticas que son inherentes a todos los seres humanos, es cuando todos nos ponemos, ahora sí que el piso parejo, ¿no? Porque es lo que se nos pide para ser congruentes, para tener, ejercer de forma cotidiana los valores de integridad, honestidad, rectitud, ¿no? Que son tan necesarios en todas las profesiones, pero sobre todo en la de contadores públicos, porque más, bueno, ustedes, aquí veo que hay muchos contadores, les agradezco mucho su presencia, como ustedes mejor que ellos saben que además un contador público no solamente tiene una responsabilidad personal y con el cliente, sino que su profesión es de interés público, ¿no? O sea, hay una corresponsabilidad social. Entonces, creo que sí son muy importantes. Sí. ¿No? Oye, Trilce, fíjate que antes de que, y bueno, gracias por permitirme las interrupciones. Oye, Trilce, mira, yo les quiero comentar aquí a nuestro auditorio que esta sesión es de ustedes. Por favor, siéntanse con toda la confianza de hacer las preguntas pertinentes que seguramente Trilce, especialista en el tema, pues nos las va a contestar, ¿no? Y bueno, yo tengo una primera pregunta, Trilce. Oye, tú comentabas hace algunos minutos que justamente a esas sanciones que pueden ir hasta un litigio por la parte de no cumplir con pues con la parte de la ética, ¿no? ¿Tú tienes alguna experiencia que nos puedas platicar al respecto, Trilce? Ya vamos a empezar con las historias de terror, está bien, ¿no?
Afortunadamente de forma directa, ¿no? Es decir, mi contadora, porque además igual que todos necesitan un abogado, todos necesitamos un contador en la vida real actual del siglo XXI, nunca ha tenido este tipo de conflictos, afortunadamente, ¿no? Pero sí he sabido de casos de compañeros que han llevado litigios, ¿no? Que han defendido precisamente a personas, ¿no? A contadores públicos por y bueno, es que no me quiero meter a cuestiones políticas, ¿no? Pero bueno, lo voy a hacer en este momento porque Alice hizo la pregunta en concreto, ¿no? Por haberse prestado precisamente a, que es uno, rompiendo un principio, ¿no? Uno de los principios que tienen que manejar ustedes forzosamente y que está dentro del Código de Comportamiento Ético de los Contadores Públicos es el principio de objetividad, ¿no? O sea, ustedes tienen que ser objetivos, ¿no? Y algo que ha ocurrido en algunas ocasiones, lamentablemente, y no quiero hacer juicios valorativos como tal, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando tenemos contadores públicos en sectores públicos, ¿no? Y poseen un interés financiero en la empresa a la cual están representando. Y cuando hablo de un interés financiero me refiero, por ejemplo, que tienen un préstamo o una garantía de la organización en la que trabajan y entonces la suerte, por así decirlo, de la empresa, pues también es suerte, ¿no? Va ligado un poco a la suerte de ellos como empleados, no solamente como contadores, o sea, llevando la contabilidad, sino ya en un plano pues personal, por así decirlo. Y entonces, en este caso en concreto, que yo me sé, este contador pues dijo, bueno, no pasa nada si no soy tan estricto, tan ¿no? Meticuloso, ¿no? Al hacer los balances generales y hacer las declaraciones correspondientes, o sea, lo que tradicionalmente se dice o se decía que maquillar un poquito los números, ¿no? Para hacer más sólidas las finanzas de la empresa. Y entonces está perdiendo objetividad, ¿no? Independientemente de que es un ilícito, o sea, jurídico como tal, es una falsedad de declaración y hay consecuencias legales, además está perdiendo el principio de objetividad porque tiene un interés personal, ¿no? Para que estos estados financieros salgan de determinada manera. Y obviamente, pues bueno, hubo una auditoría, se dan cuenta de esto, empiezan a realizar, ¿no? Todos los estudios, las gestiones, los dictámenes, y pues obviamente termina llegando a la persona que había hecho esto, y bueno, se le fincó responsabilidades y se le hizo un procedimiento. Afortunadamente, bueno, porque además yo les decía aquí, las sanciones pueden ir, en el caso ético, desde una amonestación, pero en el caso jurídico, si hay sanciones, ¿no? Que incluso son de pena corporal, o sea, pueden llegar a la cárcel, ¿no? O sea, eso es muy grave. En este caso no fue el supuesto, se consiguió un buen abogado, ¿no? Y bueno, llegaron ahí a algún tipo de negociación, se tomó como una mala praxis, como una negligencia, y entonces se le abrió un segundo juicio, o sea, vean ustedes la importancia y lo delicado de esto, un segundo juicio, por negligencia, en este caso, sí evitaron la sanción de la cárcel, pero todavía está en tela de juicio si va a poder seguir ejerciendo la profesión contable, ¿no? Porque quiere decir que no tiene las habilidades, o sea, cuando eres negligente en algo de este tipo, no tienes las habilidades, conocimientos suficientes como para poder seguir ejerciendo, ¿no? O sea, lo vamos a poner así, te creo que cometiste un error de buena fe, ¿no? Perdiste su objetividad, pero eso implica que no tienes el nivel adecuado para seguir ejerciendo la profesión de manera íntegra, ¿no? Y están en esa parte del procedimiento. O sea, sí llega a pasar, ¿no? Y aquí estoy hablando de un caso muy pequeño, muy minúsculo, pero podemos saber, y es cuando yo les decía que no me quería meter a cuestiones políticas, pero ahí voy, ¿no? Derechito. ¿Qué es lo que está pasando ahorita, por ejemplo, con las cuestiones de Pandora, ¿no? O de estas, ¿no? Obreders, ¿no? O sea, todas estas situaciones, seguramente, o sea, que hablamos de desvío de recursos, de paraísos fiscales, etcétera, puede haber ahí una corresponsabilidad, ¿no? Por parte de algún asesoramiento de algún contador. No lo sé, ¿no? O sea, yo no me he metido a estudiar el caso, pero seguramente alguien, si a mí un contador me dice, oye, Trilce, puedes, o sea, para evadir impuestos o que tus impuestos sean menores, mete tu dinero en tal lado porque vas a pagar menos, ¿no? También podríamos caer ahí en cuestiones de responsabilidad de ser de contador público, ¿no? El código establece, y aquí aprovecho para decirlo, establece y lo veremos, ¿no? Si es que tengo la fortuna de que coincidamos en una plática posteriormente más amplia, ¿no? En este curso que les digo que les estoy ofertando y que ojalá se inscriban, desglosaremos todos los incisos del código y veremos que
como contador público se pueden dedicar a la práctica independiente y hay ciertas regulaciones a la práctica profesional en sector público o privado y tiene ciertas regulaciones. Incluso también veremos aquellos que son docentes. También existe un apartado específico para los contadores públicos que ejercen la docencia y yo creo que este tema además es, insisto, muy interesante porque las palabras de un maestro no sabemos hasta dónde llegan, ¿no? Cuál es el impacto que tienen en el tiempo, porque lo que decimos hoy puede tener una repercusión dentro de 20 años y junto con 300 personas, aunque yo nada más se las haya dicho a un alumno, ¿no? Por eso es que también el código, y considero que es un acierto muy importante, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos al haber incluido un apartado específico para regular la ética profesional del contador público en la docencia. Pero bueno, Sí. yo ya le seguí, tú dime, Alicia. Sí, sí, bueno, es que esto sí está bastante complicado, porque imagínate que te suspendan tu cédula profesional, porque seguramente esa es la sanción de que ya no te Así es. permitan ejercer como contador público, y es a lo que te has dedicado toda la vida y donde tienes experiencia. Entonces imagínate, ¿qué vas a hacer, no? ¿Qué vas a hacer? Porque, bueno, nosotros firmamos estados financieros, ponemos ahí nuestro número de cédula profesional. Entonces, que te quiten esa posibilidad de seguir ejerciendo porque actuaste con una mala ética, por llamarlo así, de esa manera, pues no está nada chido, ¿no? Así es, Perdón por Alicia, lo no, y además, fíjate, no está nada bonito, es gravísimo, como tú lo dices, porque ¿qué voy a hacer el resto de mi vida si yo estudié para contador y estoy todo? Pero además, súmale que es la salida bonita, porque la otra es irte a la cárcel. Ops. O sea, sí vemos, o sea, es gravísimo, pero aún así, en este ejemplo que yo les comentaba, que esa anécdota, ¿no? Que está ocurriendo en la realidad, pues es la mejor opción que tiene, ¿no? O sea, el que le quiten la cédula profesional para que vean la gravedad y todo inició por un mal comportamiento ético al interior de la profesión, que es fácilmente evitable, ¿no? O Por sea, supuesto. Sí, por supuesto. Muy bien. Pues mira, ¿qué te parece que empecemos con las preguntas que tenemos aquí por de nuestro supuesto. auditorio? Nos comenta Héctor, licenciada, tengo una duda. ¿Qué problema tenemos con la cultura que crecimos y la ética profesional? Hay un enfrentamiento, ejemplo, prejuicio. Sí tenemos un problema, pero más bien que un problema yo lo veo como un área de oportunidad. Yo creo que a lo que Héctor se refiere, y tiene razón, y no aplica solamente para los contadores públicos, sino aplica para todos, todas las profesiones y todos los seres humanos, es que pensamos que debemos actuar siempre con una ventaja comparativa frente a los demás para estar bien en la vida o estar mejor, ¿no? Esta idea cultural de individualismo y de que yo tengo que sobresalir a los demás sin importar el costo, efectivamente en algunas generaciones, socialmente hablando, fue impregnada. Afortunadamente yo creo que en la actualidad está cambiando, ¿no? Las nuevas generaciones tienen otra visión colaborativa y horizontal, ya no vertical, de cómo hacer las cosas y que impacta de forma positiva en cuestiones de carácter ético. El prejuicio existe, ¿no? Todavía en la actualidad y muchos lo vivimos en distintas áreas. Pero también es cierto que aun cuando exista, podemos, y por eso les digo que es un área de oportunidad, no es que lo utilicemos a nuestro favor, pero lo podemos integrar y justamente ubicarlo como son al prejuicio en concreto, que es el ejemplo que nos estaba dando, ubicarlo como la forma en cómo podemos minimizarlo o erradicarlo en función, nuevamente, del compromiso ético. La obligación una de las obligaciones del profesional contable claramente establecidas es conducirse con verdad y honradez. Entonces, si nos conducimos otra vez con verdad y honradez, vamos a eliminar o a minimizar los prejuicios, porque muchas veces, es que me cae, y perdón, no es mi pensamiento, aclaro, es simplemente un ejemplo, ¿no? Pero decir, bueno, es que es mujer, entonces no va a poder porque es mamá, ¿no? Y entonces seguramente el 10 de mayo no va a ir a trabajar. Ese es un prejuicio que tengo, ¿no? Y un estereotipo que estoy generando en función de que es mujer y que es mamá. Y luego resulta que llega el 10 de mayo y es la primera que está trabajando, ¿no? O dos, no va a trabajar porque va al festival, pero avisa, ¿no? Que es muy distinto a faltar y ya, ¿no? O sacó su trabajo antes, etcétera. Entonces, si nos conducimos con verdad y honradez, vamos a ver entonces que eliminamos ese prejuicio, ¿no? Porque nos damos cuenta que la realidad es otra. Y si yo cumplo con esta obligación profesional de conducirme
¿no? Insisto, con verdad y honradez, pues voy a empezar a eliminarlos. Sí hay un impacto cultural, pero afortunadamente creo que la sociedad en general estamos cambiando. Sí hay camino por recorrer, todavía, obviamente, pero creo que vamos en esa parte, ¿no? Y bueno. Muy bien, Trilce. Oye, también nos comenta, nos pregunta Fabián, ¿cuáles son las mejores prácticas para llevar el código de ética del plano teórico al plano práctico? Yo creo que la mejor técnica o estrategia no es tanto el intentar llevar el código ético del plano teórico al plano fáctico, al plano de la realidad social, sino más bien llevar los principios como tales, como una forma de congruencia. Yo sostengo que los seres humanos, en general, cuando hablamos de comportamiento ético, tenemos que manejar o trabajar en 4 pilares, ¿no? El primero es obviamente el de honradez, el segundo es el de rectitud, el tercero es el de congruencia y el cuarto el de probidad. Si logramos que estos valores los tengamos y los ejerzamos de forma cotidiana, cualquier persona, estamos hablando que nuestro comportamiento va a ser de carácter ético siempre. De tal manera, todos los principios, ¿no?, que conozcamos o no conozcamos, es mejor conocerlos, aclaremos, pero conozcamos o no conozcamos, los vamos a vivir de forma cotidiana. Y aquí alguien, digo, no me lo han preguntado, pero seguramente alguien estará pensando, bueno, sí, qué bonito, y es un mundo ideal, que todos seamos seres éticos y el mundo sería otro. Bueno, sí sería otro, pero aquí hay que empezar a cambiar por nosotros, ¿no? O sea, yo no puedo comprometer a Alicia, ¿no?, a que cumpla con estos parámetros éticos si ella no quiere. Pero si Alicia cumple con sus parámetros éticos, yo cumplo con mis parámetros éticos, es decir, todos cumplimos con los mismos, pues vamos a encontrarnos que los vamos a bajar del plano teórico a la realidad, porque los estamos viviendo. Y creo que aquí, antes de seguir con las preguntas, si me permites, Alicia, sería bueno mencionar cuáles son las obligaciones éticas, según el código, para los profesionales contables, porque creo que nos dará un poquito de luz, ¿no?, sobre esta pregunta de cómo bajar del plano teórico a la realidad. El primero ya habíamos dicho, que es el conducirnos con verdad y honradez. El segundo es el de informar siempre claramente a nuestro cliente cuál es la situación de sus ahora sí que de sus asuntos. Y aquí hago hincapié en el claramente, ¿no? Porque aquí es algo de lo que también algunos abogados adolecemos. Yo no, pero algunos. No hablo en plural porque es mi formación de docente para ser incluyente. Muchas veces creemos que si el cliente no entiende lo que le estamos diciendo, nos vemos más inteligentes o nos volvemos indispensables. Entonces, le proporcionamos la información correcta, pero no accesible. Utilizamos términos muy específicos o términos, ¿no?, que son propios del lenguaje, rebuscados. Y lo hacemos no por mala voluntad, sino porque creemos que así, ¿no?, generamos, ¿no?, oferta y demanda en función de nuestra prestación de servicios. Y esto no es ético, ¿no? Porque el cliente no entiende. Uno, quién sabe si el objetivo, ¿no?, lo estamos realmente alcanzando, porque si yo no entiendo a mi abogado, yo contrato a otro abogado que sí entienda lo que me dice, ¿no? Lo mismo con el contador, lo mismo con el médico. O sea, yo no voy con el doctor a que me diga que tengo un caso grave de, ¿no?, que tengo que mi problema es un hematoma que me está generando alopecia en la testa, ¿no? Porque, o sea, ya sentí que me voy a morir cuando lo que me está diciendo es que me golpeé la cabeza y tengo un poquito de calvicie por el golpe, ¿no? Yo quiero un doctor que me diga eso para que me dé tranquilidad, ¿no? Y sepa que es de pomadita y no, ¿no?, No de de un cirugía, trasplante. no Exacto. de cirugía en el cerebro. Exactamente. Entonces, lo mismo opera con, ¿no? Y por eso es que es un principio ético del contador, el tener claramente informado, ¿no?, a su cliente de la situación de sus asuntos. Otro es realizar los servicios, otro de los principios que tienen que cumplir es realizar los servicios para los cuales fueron contratados, ¿no? Esto que parece tan obvio y tan lógico, muchas veces no lo realizamos, ¿no? Nos contratan para algo y hacemos la mitad de ese algo o no lo hacemos tan bien como deberíamos hacer. Entonces, este es otro principio. Trilce, si me Dime, permites dime. un comentario aquí en esta parte. Fíjate que yo creo que tiene que ver mucho con lo que se ha contratado, con lo que se ha estipulado en una cotización. O sea, yo creo que lo que estamos plasmando ahí en la cotización, en el contrato de los servicios, es lo que tenemos que venir a cumplir. Porque muchas veces, sí le voy a llevar su contabilidad. Oye, ¿y cuánto me va a costar? 5,000, 10,000 pesos, lo que sea, ¿no?
pero ahí quedó, no traemos un contrato, no traemos una cotización, no traemos la firma de la persona que me va a contratar, y entonces ahí caemos en este supuesto que justamente estás comentando, ¿no? Es que yo le dije que le iba a llevar su contabilidad. Pues sí, contador, pero yo esperaría que me viniera y me presentara estados financieros, me viniera y me dijera, oye, tu declaración se habló allí, así, antes de pagar los impuestos, que me los explicara. No, no nada más así como que ahí le va el importe y páguelo, ¿no? Es más, ¿sí me explico? Entonces, creo que tiene que haber previamente el contrato, la cotización, la firma de ambas partes para que justamente estemos cumpliendo con esta parte que tú estás comentando. Así es fundamental, Alicia, lo que estás diciendo, porque además nos da certeza, ¿no? Le da certeza al cliente y le da certeza al contador, porque también es a la inversa. Tú lo estás partiendo de, ay, yo cliente pensaría que también haría esto, pero ustedes contadores, prestadores de servicios profesionales, pues también esperan que yo les pague, ¿no? Y que les pague lo acordado y que les pague en tiempo y forma, ¿no? Y si no tengo el documento, pues tampoco puedo yo exigir la contraprestación, ¿no? Correspondiente. Además, también, y es muy importante hablando de cuestiones éticas, que en dicho documento legal, en dicho contrato, también establezcan las obligaciones del cliente. Y una fundamental también es que el cliente también se tiene que conducir con veracidad y rectitud, es decir, les tiene que dar información correcta y darles acceso a todo aquello que ustedes necesiten para llevar la contabilidad. O sea, no puedo ser pero no puedes ver mis estados financieros, ¿no? De la empresa. No puedes ver mis estados de cuenta bancarios. Ajá, entonces, no, pues usted no necesita un contador, necesita otra cosa, ¿no? O sea, otro profesional de los servicios. Y esto tiene que ver también para los clientes, si estén tranquilos, con otro de los principios éticos que tienen que cumplir, que es el secreto profesional, ¿no? Ustedes también están obligados a la secrecía profesional, es decir, la información que les proporciona el cliente, pues obviamente ustedes no la pueden hacer pública y no la pueden compartir, ¿no? O sea, es una garantía de seguridad, tanto para ustedes como para el cliente, ¿no? Por ejemplo. Y me dirá alguien, bueno, ¿y qué pasa si, no? Se filtra. Pues hay responsabilidades, ¿no? Volvemos otra vez al punto en que sí hay sanciones porque no están cumpliendo con parte de estos principios éticos como es el del secreto profesional, ¿no? Otro de los principios que también es muy importante y que muchas veces no tomamos en cuenta y que tiene también que ver con el contrato que estás diciendo, Alicia, y que nos da seguridad, es cuando debemos avisar cuando ya no vamos a poder seguir prestando nuestros servicios profesionales, ¿no? Si tenemos un contrato, sabemos que va a ser por un año o por X asunto, o por, ¿no? Y está bien. Pero ¿qué pasa cuando no, o especificamos que van a ser 5 años, ¿no? De prestación de servicios, por inventar algo? Y yo al segundo año resulta que me voy a ir a vivir a otra parte del país, ¿no? Por cuestiones personales, y no voy a poder seguir prestando el servicio. No es de que abandone yo al cliente y le diga, ay, bueno, ya me voy, gracias, ¿no? Le tengo que hacer el aviso para que tome las precauciones necesarias. Ojo, y aquí sí voy a hacer un paréntesis. Esto aplica, estoy hablando, cuando todos nos estamos conduciendo éticamente y en estándares de normalidad, porque sí puedo renunciar de improviso y seguramente de eso platicaremos más adelante o platicaremos en el curso, ¿no? Espero que se les esté antojando y se metan al curso, va a haber mucho chisme. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si yo soy un contador y me encuentro con alguna situación irregular, ¿no? Y que obviamente yo no voy a prestarme, ¿no? A ayudar al cliente a que esa situación de irregularidad legal continúe o que no sea descubierta, ¿no? O sea, hay un conflicto ético ahí o hay un conflicto de intereses. Ahí también puede ser, ¿no? No hablemos que haya una irregularidad, sino hay un conflicto ético de intereses, ¿no? Pues me puedo excusar, ¿no? Tengo la opción, tanto legal como en el Código de Comportamiento Ético de los Contadores Públicos, de excusarme y decir, no puedo seguir laborando, trabajando, ¿no? Bajo estas condiciones porque hay un conflicto, ¿no? O me presenta un conflicto ético de interés. Ojo, y aquí es interesante también porque ustedes miran, bueno, y si tengo que, ¿no? Acusar a fuerzas, ¿no? A mi cliente, pues aquí hay toda una serie de situaciones que digo, no las veremos a profundidad porque son más jurídicas, ¿no? Que contables. Y yo creo que va a haber mucha jurisprudencia al respecto, ¿no? Porque hasta cierto, dependiendo del caso en concreto, podríamos argumentar, y dependerá también del estrategia del abogado, podríamos argumentar que no podemos violentar un secreto profesional, ¿no? O sea, no es de que yo vaya a acusar a alguien
porque estaría yo quebrantando el secreto profesional, siempre y cuando no sea algo grave, ¿no? Porque, bueno, creo que hay reformas, hay reformas que se están proponiendo precisamente para hacer que los contadores tengan que decir, los contadores, los abogados, o sea, no crean que solamente, ¿no?, va contra ustedes, sino también contra los abogados, y yo creo que va a haber ahí muchos amparos y va a haber ahí muchas acciones legales para evitar este tipo de situaciones. Ojo, si son graves, no importa la reforma, desde antes ya teníamos que decirlas. O sea, si yo sé que alguien va a matar a alguien, no por guardar un secreto profesional, ¿no? Voy a permitir que se cometa el homicidio, o sea, tengo que avisar, ¿no? Poner en antelación, o yo podría ser también corresponsable de dicho ilícito. Pero bueno, esa es otra esfera, ¿no? La jurídica, no la contable. Y ya no están, bueno, sí es de cuestiones éticas, pero también ya es de cuestiones normativas, penales. Teresa, yo creo que tiene que ver esto que estás comentando con lo que está preguntando Sergio. ¿Qué pregunta? Dice, ¿cuál es su opinión respecto a lo que la reforma fiscal busca sancionar a los contadores con cárcel a no acusar a sus clientes? Es justamente miren, estamos conectados, jóvenes, ¿no? Es justamente el punto. Me está preguntando mi opinión personal, ¿no? Bueno, todas las opiniones son personales. En mi opinión, yo creo que el legislador lo puede hacer, está dentro de sus facultades, pero yo creo que se está sobrepasando, ¿no? Precisamente porque desde el punto de vista ético podría romper ahí, ¿no? Con el principio que yo les decía de secrecía profesional. Esta es mi opinión, pero ni soy autoridad, ni soy legislador, ni soy procuraduría, ni soy el SAT, ¿no? O sea, aclaremos, ¿no? Esta es mi opinión. Yo no lo legislaría de esa forma. Sí entiendo la intención, ¿no? De evitar, ¿no?, las malas prácticas, no solamente de los contadores, sino de las personas en general que tienen algún tipo de relación con el fisco, ¿no?, que durante mucho tiempo fueron ejercidas, como todos sabemos, pero creo que en la actualidad está de más, porque además el fisco yo creo que es algo que nos tiene a todos súper controlados, ¿no?, en una era tan digitalizada como la que vivimos, ¿no?, en la actualidad. Yo ni acabo de comprar algo y el SAT ya sabe que lo compré, ¿no? O sea, digo, me refiero a que no acabo de comprarlo porque lo pagué con tarjeta a meses sin intereses, ¿no? Y ellos ya lo tienen en la contabilidad porque, bueno, todo el sistema ya está monitoreado, ¿no? Yo creo que es un exceso, esa es mi opinión. Pero de que lo pueden hacer, ¿no? Si está en la norma, es susceptible de ser aplicado. Pero es que imagínate, o sea, ¿en qué papel o cómo quedamos nosotros los contadores? Si vas y acusas a tu cliente, pues te vas a quedar sin cliente. Por supuesto. Por eso es que yo decía que va a haber seguramente muchos amparos, ¿no? O sea, cuando el SAT me diga, a ver, Alicia, ¿tú por qué no acusaste a tu cliente? Ah, porque yo no podía romper el secreto profesional del contrato en el cual estoy. Por eso también es importante el contrato y por eso es que, como les decía yo, también es una seguridad para ustedes, ¿no? Porque si yo aquí tengo un documento legal que me obliga a guardar secreto profesional. Ojo, y mientras no estemos hablando de causas que se consideran graves en el sentido de que es un atentado terrorista, ¿no? Mi cliente me entere por ahí que, no, o sea, estoy exagerando, ¿no? No tengo por qué estar informando, por así decirlo, porque tengo que guardar el secreto profesional, ¿no? No, De pues ahí la sí, sí importancia está. del contrato. Pues sí, Yo sí por está, ahí me iría. sí está complicado esta parte, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo vas a ir a acusar a tus clientes? ¿Mm? Exactamente. Muy Que complicado, también no es ético, ¿no? Porque hay que tener una lealtad con el cliente, claro, por ¿no? O supuesto. sea, Sí, nos comenta nuevamente Sergio. Al prestar servicios contables independientes y realizar el contrato de servicios, ¿cómo hemos de redactar una cláusula dentro del contrato que respalde al contador que las facturas que entran o genera el cliente no son operaciones simuladas? no es que, digo, podrían hacer una cláusula como tal, pero si a mí me preguntan, yo cliente no se las firmo porque son muy desconfiados, entonces, o sea, pero dentro del contrato lo que sí se puede establecer como una obligación como tal es que el cliente se debe conducir con veracidad, ¿no? Entonces, la información que les proporcione, según el contrato, para ustedes es verídica. En caso de que posteriormente exista algún tipo de situación, ¿no? Donde hay algún tipo de responsabilidad
¿no? Ustedes lo que van a argumentar, o su abogado lo que va a argumentar en función del contrato que tienen, es que tienen el compromiso jurídico del cliente de proporcionarles datos verídicos. Entre ellos, asumimos que son las facturas por interpretación. Si el cliente no se las dio, ¿no? Pues bueno, ustedes están en el supuesto con su documento de que las facturas que les dio no son simuladas, falsas, compradas, o no sé la terminología correcta en el ámbito, ¿no?, contable. Esa podría ser una solución. No es que se redacte una cláusula en específico. Y dos, por eso es que se hacen investigaciones, ¿no?, para deslindar responsabilidades. Porque aunque así lo diga, y yo no digo que sea el supuesto de ninguno de los contadores que están aquí presentes o que estamos aquí presentes la tarde de hoy, pero a lo mejor también es a la inversa, ¿no? Porque a lo mejor yo, cliente, no sabía, y mi contador, que cree que me está haciendo un favor, me mete facturas apócrifas, y luego me cae el SAT y resulta que no se las puedo comprobar, ¿no? Pero yo no lo sabía porque le dejé todo en manos al contador. Bueno, en ese sentido también el cliente está respaldado por el mismo contrato de que el contador se está guiando su servicio profesional por principios éticos de veracidad y honradez. Y por eso es que se hacen las investigaciones, ¿no? Para deslindar responsabilidades, ¿no? Pero sí, algo como para protegerlos, blindarlos, todavía no existe, y menos con la reforma a la cual ustedes hacían mención, porque lo que quieren además es hacerlos corresponsables, ¿no?, a ustedes de este tipo de situaciones. Muy bien. Bueno, ¿qué te parece, Ilse, que continuemos con nuestra agenda? ¿Qué nos puedes comentar al respecto de los principios del Código de Ética del Contador Público? Ay, nos vamos a ir 3 horas aquí, ¿no? Les puedo comentar muchas cosas. Ya estamos viendo así como los lineamientos generales de las obligaciones éticas que tienen los contadores públicos, pero por principios el código como tal establece que deben, ¿cómo se dice?, manejarse, ¿no?, bajo un parámetro, un criterio determinado, que tiene que ver con, otra vez, 4 grandes aristas: la eficacia, la eficiencia, la lealtad y la legalidad. Digo, obviamente el código establece como tal que hay que regirse por la honradez, la rectitud, la honorabilidad, ¿no?, el compromiso social, etcétera. Pero bueno, a grosso modo puedo hablar que tenemos que hablar de eficacia, eficiencia, lealtad y legalidad. Cuando hablamos de eficacia, es obviamente realizar el trabajo profesional desde el punto de vista ético, para el cual los contrataron, ¿no? O sea, vaya, por decirlo así, que sí den resultados físicos, materiales para los cuales los contrataron, ¿no? O sea, hacer las declaraciones o, bueno, lo que tengan que, ¿no?, llevarlos. Ver la nómina. Ver la nómina, exactamente. Tiempo y ¿no?, forma. Tiempo y forma, ¿no? Exactamente, es a lo que se refiere con eficacia, ¿no? Cuando hablamos de eficiencia, hablamos de que lo tienen que hacer bien. No solamente es tiempo, ¿no?, así de, y forma, exactamente, es como el chiste, ¿no?, de ¿cuánto es 525 por 428? 1200. No, no es cierto. Ah, bueno, ¿querías rapidez o exactitud? No, pues para los contadores las dos cosas, ¿no? Eficacia y eficiencia. Obviamente con lealtad, que es aquí la parte que estamos comentando, ustedes tienen un compromiso ético con el cliente siempre. Por lo tanto, su lealtad profesional es con su cliente, ¿no?, en todo momento, y esa es una de las cuestiones que tienen que tener muy claras para poder ser eficaces y eficientes. Y el cuarto rubro importante es el de legalidad. Tienen que hacerlo apegado a lo que las normas dicen. Si su cliente les solicita o les insinúa, ¿no?, o les pregunta si existe alguna posibilidad de hacer algún tipo de operación al margen de la ley, la respuesta que ustedes tienen que dar obviamente es no. Y obviamente también tienen que aquí habría un conflicto de interés, ¿no? Por ejemplo, sería una de las causas por las cuales ustedes podrían rescindirse un contrato y dejar de prestar su servicio profesional. Ojo, esto que suena tan sencillo es muy importante porque ustedes también, no se los comenté, se los digo ahorita rápidamente, dentro de las obligaciones del contador, éticas del contador público, también está la de responder por daños y perjuicios, ¿no? Si por no ser eficaces, eficientes y leales, ¿no?, generan algún daño y perjuicio a su cliente, ustedes tienen la responsabilidad o podrán tener la responsabilidad legal de responder por daños y perjuicios, ¿no? Entonces sí hay que tener como mucho cuidado
entre nosotros. Oye, pero ¿a qué se refiere esto con responder? O sea, me imagino ahorita, ¿no? Que nos tocó hacer el levantamiento del inventario. Uh-huh. Y lo levantamos mal, metimos cifras erróneas y por ende, pues ahí traemos una diferencia interesante en la parte de los inventarios y quien coordinó los inventarios y demás fue un servicio externo que se le contrató a un contador público. ¿Yo trabajo para la empresa o para el contador externo? No, no es cierto. Es que soy abogado, entonces depende. No, estoy jugando. Tendríamos que ver cómo dañó a la empresa, ¿no? El inventario mal realizado, ¿no? Voy a inventar. El inventario, vendo cacahuates, estoy inventando, ¿no? Y el inventario dice que tengo 10 cacahuates y a mí me llegó un pedido por 100 cacahuates y entonces tuve que rechazarlos porque yo nada más tengo 10 cacahuates, ¿no? O sea, no pude cumplir con. Y luego me doy cuenta que tenía yo los 100 cacahuates, ¿no? Pues yo perdí una venta importante de 100 cacahuates donde hubiera yo ganado 100,000 pesos, ¿no? Iba yo a ganar 1,000 pesos por cada cacahuate que vendiera. Yo puedo demandar al contador externo, ¿no? Al contador independiente por daños y perjuicios, porque su mal trabajo, que no fue suficiente, eficaz, ¿no? Me generó a mí una pérdida de 100,000 pesos. Entonces lo voy a demandar por las pérdidas que tuve, los 100,000 pesos, y por lo que me generó en perjuicios, porque además eso implica que mi cliente que ya no me compró los 100 cacahuates ya no me va a volver a hacer bueno, yo estoy argumentando que ya no me va a volver a hacer ningún pedido nunca en la vida y que además le dijo a todos los consumidores de cacahuates del mundo que yo no tengo cacahuates. Y entonces estoy perdiendo futuras ganancias y futuros clientes por un trabajo mal realizado por un contador independiente. Entonces, en este sentido, lo puedo demandar. No por el mal ejercicio de la práctica profesional, también puedo hacer eso, ¿no? Aclaremos, pero yo creo que aquí los abogados o la parte jurídica se irían, ¿no? Por daños y perjuicios y tienen la obligación de responder por ellos. O sea, ¿qué daños le genera a la empresa mi mal trabajo? ¿Qué perjuicio le genera a la empresa? O a mi cliente, digo, que puede ser un individuo, ¿no? Voy a inventarles, ¿no? Vámonos a un plano más chiquito. Soy contador de una persona, ¿no? O sea, le llevo, ¿no? sus estados financieros a una persona para ver sus impuestos y demás, y esta persona resulta que se va a divorciar. Y entonces, para fijar la pensión alimenticia, el juez me pide, ¿no? O sea, pues para ver cuánto gana realmente, porque además es independiente, es un abogado como yo, entonces también cobra por honorarios y por eso es que contrato yo un contador para que el SAT no me dé un mal sabor de boca, ¿no? Y entonces que él me haga mis facturas electrónicas, o sea, que a mí me dejen mi dinerito, que sí me puedo gastar, porque yo no sé. Y resulta que lleva mal mis estados financieros y los presenta. Y entonces el juez va a pensar que yo gano 10,000 pesos cuando gano 8. ¿No? Pues me va a fijar una pensión alimenticia sobre los 10,000 pesos, no sobre los 8 reales. Y al juez no le interesa si está bien o mal hecho porque él pidió la información y se la dieron. Y volviendo a los principios de veracidad, ¿no? De honradez, de integridad, de rectitud, pues el juez cree que esto es real. O sea, no se va a ir a comprobar ni va a sacar su computadora. A ver, Trilce, tú dame tus recibos de nómina, tus recibos de honorarios y yo voy a hacer aquí. No, o sea, yo lo creo. Entonces, obviamente, cuando esto me ocurra, yo contra quien me voy a ir es a mala práctica de mi contador porque me está generando un daño y un perjuicio, ¿no? Lo voy a poder solucionar, sí, pero 6 meses me van a cobrar de más, ¿no? O sea, voy a tener que aportar más dinero y a lo mejor ya no voy a poder pagar la letra de mi coche. Y pues ya me estoy exagerando, o sea, ya saben, me encantan poner ejemplos así todos raros. A lo mejor ese coche no solamente es mi coche, sino es mi trabajo porque soy taxista. Y entonces al no pagarlo me lo retiran y entonces además también me quedé sin trabajo, ¿no? O sea, no sé, o sea. Cosas así fatalistas. Oye, Trilce, ¿y este tipo de sanciones o este tipo de, pues sí, de sanciones también le aplican a otras profesiones, por ejemplo, a los abogados? Sí, los ¿Por abogados daños y sí. Perjuicios? Sí. Yo tengo amigos abogados que han sido demandados obviamente por otros abogados, ¿no? Ojo, y en el caso de los abogados que aplica también para los contadores, no tenemos la obligación de ganar los casos o no tenemos la obligación ustedes de que el cliente exente todos los impuestos o que pague los menos impuestos posibles, ¿no? Esa no es nuestra obligación. Nuestra obligación es ejercer nuestra profesión, el ejercer nuestros conocimientos lo mejor posible en beneficio de nuestro cliente en el marco legal.
Entonces, como abogado, yo no tengo la obligación de ganar el juicio, ¿no? Pero sí tengo la obligación de hacer todo lo que esté en mis manos para ganar el juicio. Es decir, meter todos los recursos en tiempo y forma, generar mi teoría del caso, mis estrategias, acudir a las audiencias, buscar a mi testigo, o sea, todo lo que esté en mis manos para ganar el juicio. Si no lo gano, no pasa nada, ¿no? Bueno, sí, mi cliente va a estar muy triste, ¿no? Pero a lo que Ya no voy me es va de a que no, contratar porque no soy me va a malo, contratar no porque soy gané, entonces malo. estoy malo. Exactamente, ¿no? Tendré un juicio ahí, un estigma, ¿no? Un prejuicio, como hablamos hace rato de, es un abogado vendido, ¿no? Y me podría demandar por eso, ¿no? Por negligencia. Aquí no son daños y perjuicios, sino es negligencia y ustedes también son susceptibles de ser demandados por negligencia. Es decir, no hice lo que tenía que hacer y también incurro en una responsabilidad y las sanciones también van desde amonestaciones, multas, quitarme el ejercicio profesional, la cédula, hasta la cárcel, ¿no? Lo mismo que los médicos, por ejemplo. A los contadores se aplica igual. O sea, si ustedes no hacen lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, llega el SAT y me hace una auditoría y de repente yo, o sea, obviamente yo que soy el dueño de la empresa voy a tener una responsabilidad, pero el contador también si no hizo lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, no presentó, ¿no? Las declaraciones, pues por eso me cayó la auditoría, ¿no? Y qué pasa en estas declaraciones, ¿no? Y entonces muchas veces, y lo hemos visto sobre todo con los artistas, ¿no? Y aguas, ojo con eso, contadores, hagan sus contratos, como dice Alicia, ¿no? Para protegerse. Le echan la culpa al contador. Y luego el que termina pagando el pato en la cárcel es el contador. Que yo no sé si tenga o no tenga la culpa, vuelvo a insistir, cada caso es en específico, ¿no? Pero muchas veces, pues no, o sea, si yo soy el contador y a mí el cliente no me da sus recibos de nómina o no me dice que yo ¿no? los genere, o sea, yo no llevo el control de estos electrónicamente o etcétera, pues yo cómo voy a saber qué va a cobrar o qué tal si está cobrando por fuera de, ¿no? Del sistema financiero y resulta que Hacienda se entera, pero yo no sabía, en serio, yo contador, ¿no? Porque voy a tener una responsabilidad. Ahí es exclusivamente del cliente. Pero si sí lo sé y no, o sea, el cliente me da todo y yo no fui quien presentó las declaraciones, tenía que presentar el último de mes y se me olvidó. Pues, ¿qué creen? Ese se me olvidó, ¿no? Ya va a tener repercusiones legales. Muy Entonces, bien. en ese sentido. Oye, Trilce, y bueno, ¿y qué te parece que nos comentes algo de los conflictos éticos y conflictos de interés? Es un poquito lo que les platicábamos a grosso modo hace ratito, ¿no? Tengo un conflicto ético cuando se me requiere generar o hacer una acción que va en contra de mi escala valorativa, ¿no? Por eso les decía que es importante que todos trabajemos o manejemos, a mi juicio, insisto, esta es mi propuesta, en estos 4 pilares, ¿no? Que es la rectitud, la probidad, la honestidad y la congruencia. O sea, es decir, si yo aplico mi ética personal que proviene de mi moral personal, ¿no? A mi ejercicio profesional con estos 4 pilares va a ser muy fácil que yo ubique cuando hay un conflicto ético. Es decir, cuando me están pidiendo que haga algo que yo diga, no, esto no es correcto, ¿no? Esto no me gusta. Ese sería un conflicto ético. ¿Lo pueden encontrar? Sí, ¿no? Porque ustedes, bueno, yo no soy contadora, pero asumo y estoy casi segura que ustedes, igual que nosotros los abogados, ¿no? Cuando somos buenos, sabemos cómo movernos dentro del marco legal, es decir, sin cumplir cuestiones o normativas, pero que podemos ajustarlo a nuestros intereses, ¿no? Lo que la norma dice. Esto no es que esté mal, siempre y cuando esté dentro de los parámetros éticos del ejercicio profesional y del nuestro personal. Es a lo que se refieren cuando generamos conflictos éticos. Y cuando hablamos de conflictos de intereses es cuando se puede comprometer, ¿no? La ética del contador por las situaciones o acciones externas, ¿no? Es decir, un conflicto ético es cuando es una cuestión interna mía. Y un conflicto de interés es cuando a mí me conflictúa, pero en función de acciones, omisiones, ¿no? O situaciones que son de carácter externo. El código profesional del contador, el código ético del contador público establece que pueden generarse amenazas, ¿no? Justamente por los conflictos de intereses, amenazas para el ejercicio profesional. Y estas amenazas pueden ser básicamente de 2 tipos, personales, es decir, en concreto para el contador, y también pueden ser amenazas para el cliente, ¿no? Con una interacción directa con el cliente.
Y también nos dice cómo podemos evitarlas, ¿no? Dice que existe una figura que se llama salvaguarda, ¿no? Que podemos aplicar en algunos momentos. Una salvaguarda es una acción que básicamente intenta eliminar o minimizar una amenaza, ¿no? Un conflicto de interés o un conflicto ético. Minimizarla para que deje de ser una amenaza, es decir, un control de daños, ¿no? Por así decirlo. Las salvaguardas pueden ser legislativas, ¿no? Pueden estar en un reglamento, pueden ser de carácter profesional, o pueden ser también salvaguardas que se generan al interior de los ambientes laborales a través de manuales de comportamiento de la propia empresa, ¿no? Básicamente. Pero aquí todavía lo más interesante es que también el código establece que a lo mejor no hay salvaguarda que les ayude, ¿no? O sea, que es tan grande el conflicto de interés, ¿no? O que es tan grande el conflicto ético que no hay forma en que podamos eliminarlo o minimizar el daño. Y entonces es cuando nos da la posibilidad que comentábamos hace rato de que ustedes se puedan excusar y pueden decir, ya no sigo prestando mi servicio profesional precisamente porque estoy en un conflicto de interés, ¿no? Esta parte de que de repente me digan, es que mi cliente de plano sí me dijo que tiene 10 millones de dólares y no quiere declararlos. Este es un conflicto ético, ¿no? O un conflicto de interés y yo no me puedo prestar a eso, entonces prefiero renunciar, ¿no? Por ejemplo, o sea, no hay salvaguarda que me ayude a minimizar ese impacto, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a esconder 10 millones de pesos? O la cantidad que sea, ¿no? Es a lo que se refiere básicamente. Muy bien. Fíjate que nos está preguntando Manuel Ricardo Góngora. Bueno, no nos pregunta, nos hace un comentario. Desgraciadamente, si el contador público se condujera siempre con la ética que debiera ser, no hay empresario o empresas en la que tarde mucho, ya que el mismo empresario pide cosas indebidas. Sí, y es lo que decíamos al inicio, hay que empezar a ayudar también a cambiar. Si todos les decimos que no, a todos los que piden cosas indebidas, van a dejar de pedirles. Va a sonar muy feo el ejemplo, pero es como el niño chiquito. Si yo le pongo límites a un niño chiquito, me va a hacer berrinche, me va a decir que no. Si la mamá le dice que no, busca al papá, al hermano, al tío, al abuelo. Si todo el mundo le dice que no, el niño se restringe a la no. Malo cuando yo le digo que no y el papá le dice que sí. Porque entonces cuando a mí me desecha. Entonces también es una cuestión ética la solidaridad de gremio, ¿no? Volvemos a insistir, todos debemos comportarnos de forma ética y eso va a hacer incluso, ¿no? Que la sociedad en general y nuestros clientes tengan que cambiar, ¿no? Aplica para ustedes, aplica para nosotros y creo que estamos en un momento muy interesante de construir esta cultura de legalidad para todos, ¿no? Entendiendo la cultura de legalidad como el ejercer de forma cotidiana los principios normados. En mi caso jurídicos, obviamente, pero también sociales. Muy bien. Trilce, ¿qué nos puedes comentar de sanciones aplicables? Bueno, a grosso modo, insisto, las sanciones para los contadores públicos por el incumplimiento ético van desde amonestaciones, se les hace un procedimiento además, no es así que ahí hice algo y en automático, ¿no? Tenemos que, bueno, no yo, ¿no? El Instituto Mexicano de Contadores Públicos se tiene que enterar que cometieron o faltaron a un comportamiento ético, se hace un procedimiento, ustedes tienen derecho a ser oídos, ¿no? A decir, porque a lo mejor es un malentendido y no rompieron ningún principio, ¿no? Ningún valor ético, entonces, bueno, se hace todo un procedimiento. Si resulta que son responsables del incumplimiento, insisto, de algún compromiso ético, dependiendo este compromiso que hayan roto, insisto, la amonestación puede ser de carácter personal, es decir, llamarles una llamada de atención, ¿no? Se les abre un expediente y como ustedes están agremiados, ¿no? Queda ahí la nota, por así decirlo. Puede ser una amonestación pública también, puede ser una sanción de carácter económico, es decir, que los multen, ¿no? Y que les hagan pagar una cantidad económica, o puede ser incluso separarlos, ¿no? Del gremio. No prometo investigarlo para personas que nos veamos, no estoy muy segura esta parte de la separación del gremio, si para ustedes sea tan importante como lo es para los abogados, pero el decir que a mí me expulsaron de la barra mexicana de abogados es pues, ¿por qué? ¿No? Soy una mala abogada. O sea, a mí o sea, socialmente, para efectos de mi ejercicio profesional, sí es un estigma, ¿no? El ser separado de mi gremio profesional. Me imagino que también para ustedes, pero bueno, prometo investigarlo más a profundidad. Esto dentro del código o la regulación ética. Cuando incumplimos con un comportamiento ético, casi siempre cometemos un ilícito también, lo cual implicaría que podría haber otro tipo de sanciones fuera de
¿no? De la legislación de ética profesional a la que ustedes tienen que someterse, y podríamos hablar de un ámbito incluso civil o penal, ¿no? Dependiendo de la acción en concreto. Muy bien, pues casi llegamos al final de nuestro foro. Trilce, antes de que nos vayamos, ¿alguna recomendación que nos quieras hacer del tema que comentamos el día de hoy? Alicia, sí, muchas gracias. En primer lugar, agradecer, antes de despedirnos, porque luego sé que los tiempos son muy justos, agradecer la invitación y el exhortarlos a vivir, como decíamos en un inicio, de una forma ética. No son temas que deban quedarse solamente en el estudio, en la dogmática, en la teoría. Son temas que debemos de vivir de forma cotidiana y sobre todo cuando tenemos una corresponsabilidad social tan importante como la de los contadores públicos. De verdad, para mí ha sido un placer y un privilegio. Espero haber despertado su interés y quedo como siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias nuevamente. Te dejamos un abrazo y que tengan todos ustedes muy buena tarde.